The Smartcast. Aprende, crece y diversifica. Inspírate con historias de éxito y descubre cómo alcanzaron la cima. En un mundo saturado de mensajes y publicidad, el marketing evolucionó más allá de simples promociones en redes sociales. Todos los que estamos interesados en crear o desarrollar nuevos proyectos o emprendimientos, debemos saber que el marketing está en constante evolución. Cada tendencia y estrategia tiene el poder de transformar nuestros negocios. ¿De qué forma el marketing puede impulsar el crecimiento de tu negocio? Es necesario conocer y adaptarse a los cambios tecnológicos y a las tendencias para tener éxito. Hola Smarters, bienvenidos a este nuevo episodio de Smartcast. En Smart Plus sabemos que la plenitud financiera es posible y que no hay una forma única para alcanzarla. Así que, ¿qué camino van a elegir para llegar a ella? El camino de hoy es Marketing 5.0, tendencias que transformarán los negocios. Y para eso nos acompaña Lina Rodríguez, que es una especialista en transformación digital con más de 20 años de experiencia y además eres CEO de Digital Venture. ¿Cómo estás, Lina? Me da mucho gusto tenerte aquí hoy. Muchas gracias, Luis. Pues encantada de estar en su ecosistema y compartir un poco de la experiencia. No, pues al contrario, muchas gracias por darte el tiempo, por estar aquí con nosotros, porque sabemos que tú eres una experta y tienes a veces muy apretada tu agenda, pero pues nos quedamos muy intrigados, muy interesados con la clase que nos diste hace unas semanas. Y creo que este es un tema muy interesante y que nos puede ayudar a todos, sobre todo, digamos, a los que nos interesa en algún momento desarrollar algún proyecto, algún emprendimiento, y tenemos que conocer de estas cosas. Generalmente pensamos que el marketing es algo muy sencillo, ¿no? Sí. Algo muy fácil de hacer y que pues cualquiera simplemente con un acceso a Facebook o a redes sociales puede hacerlo. Pero en realidad es más complejo que eso, ¿no? Es mucho más complejo que eso. Haciendo un poquito de historia, antes de la pandemia sí podíamos tener en una organización el marketing tradicional y el digital por separado. Llega la pandemia y lo que teníamos considerado evolucionar en los siguientes 10 años de adquisición tecnológica se da en los siguientes 8 meses. Eso trae un reto enorme a las empresas porque mientras tenían que solventar la operación en línea, ¿no? De todos estamos en casa y cuánto de mi negocio puedo hacerlo a distancia, al mismo tiempo su mercado... el mercado de sus clientes se empieza a transformar de manera radical, ¿no? Entonces, el único acceso que nos queda al exterior, pues naturalmente, pues es la televisión, es el radio, y naturalmente Internet crece de manera espectacular en el mundo, ¿no? O sea, la adquisición tecnológica es muy fuerte y los hábitos de consumo cambian. Entonces, esto hace naturalmente que las estrategias de marketing se vuelvan híbridas y se vuelvan mucho más redondas o completas en todo el ecosistema para que resulten realmente efectivas. Entonces es como un parteaguas, ¿no? Esta temporalidad de la pandemia, desde que inicia, pues sí fue como marcó mucha diferencia de lo que estábamos haciendo antes y a cómo lo tenemos que hacer ahora. Sin duda, ya veníamos viendo cambios y se venía dando de manera paulatina. Por ejemplo, sabíamos que para 2020 el mayor consumo de contenido en Internet iban a ser videos. Se da la pandemia y esto se exponencia de forma drástica, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos hoy que considerar todos los espacios donde el cliente tiene contacto con nuestra marca para poder llegar con el mensaje adecuado en el punto preciso, resolviéndole una necesidad y hablándole en su mensaje. Entonces, eso hace que nuestras estrategias se vuelvan más complejas. Algo que yo siempre les comentaba dentro de la pandemia y ahora a las compañías es ¿cuánto vendiste más durante la pandemia? ¿Y a qué me refiero con esto? O sea, muchas empresas dijeron, pues es que nosotros ya no sobrevivimos o nos fue muy mal o vendimos menos. En realidad la pandemia era una gran oportunidad de romper esquemas, de acercarse con sus consumidores de otra forma, de hablar en otro sentido, abrir otros canales, que es más allá de publicar en redes sociales posts, carruseles e historias, ¿no? O sea, va mucho más allá de esto. Y sobre todo por el hecho de que, justo como mencionas, hay gente que no logró hacer esa transición. Era una oportunidad
muy buena para en verdad hacerlo. Sí. Y sobre todo que había algunas dudas todavía sobre si eso me iba a funcionar a mi negocio, si eso era el camino, ¿no? Y entonces nos obligó a tomar ese rumbo. Y ahora a la distancia, en 2023, o sea, pues estamos notando los efectos de eso, ¿no? O sea, Sí. y cómo la tecnología sigue avanzando muy rápido y las tendencias, ¿no? Sí. Que también eso es algo importante sobre lo que creo que podemos hablar para que Claro, se suban un poco eso. Y qué tan importante es seguir tendencias y cómo elegir las que nosotros necesitamos. Claro. Mira, creo que algo bien importante cuando hacemos una estrategia es empezar a tener datos y empezar a analizar los datos. Podremos ver muchas tendencias, pero antes de tomarla o no, tendremos a partir de los datos que conocer a nuestros usuarios y a nuestros clientes y a nuestros prospectos, porque son distintos. O sea, un cliente, o sea, quien ya nos compró, quien ya nos conoce, quien viene a la recompra, va a tener una forma de uso. La gente que no nos conoce va a tener otra forma de navegar, va a necesitar otro tipo de información y hay que entregárselas. Y entonces, a partir de ese conocimiento podemos decir, de acuerdo a las tendencias, puedo adaptar para ellos esta información. Te voy a dar un ejemplo para que sea más sencillo que lo comprendan. Por ejemplo, para una empresa que tiene un público de generación X, que es más o menos de mi edad, arriba de 40 años, y que tiene por el otro lado generación Z, que podrían ser jóvenes de 18 años aproximadamente, que confluyen a lo mejor en el mismo espacio. ¿Y qué ejemplos serían? Pues serían, por ejemplo, preparatorias, o serían automobiliarias, o podrían ser inmuebles. De repente también los hijos empiezan a decidir qué tipo de casa queremos o no comprar, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, de acuerdo a las tendencias, para los jóvenes generamos contenido naturalmente que pueda ser más nativo y más llevado desde inteligencia artificial, colocado en los canales que ellos consumen, que naturalmente es YouTube y TikTok preponderantemente, ¿no? Y para los papás utilizamos Facebook y hacemos una publicidad mucho más emocional y más explicativa del producto o del servicio, ¿no? Yo creo que hoy el reto de las empresas, si bien es conoce las tendencias, yo diría, antes de que conozcas las tendencias, ubica quién es tu cliente, cómo se comporta en digital, qué información necesita para que se enganche contigo, y a partir de ahí, entonces sí, empecemos a explorar las tendencias para que generes una estrategia funcional, ¿no? Y las estrategias funcionales son las que venden y son las que a mí finalmente son las que más me gustan, ¿no? Me encantan aquellas campañas que pues ganan premios porque son lindas y son hermosas y son emotivas y emocionales. Eso está divino y qué bueno que hay alguien que lo hace. Pero a mí me encanta que la caja registradora suene, ¿no? Cuando un cliente me dice, estamos por arriba del 30% de la meta de venta, es así de, wow. O sea, cumplió su objetivo, ¿no? Exacto, ¿no? Y eso es bastante importante porque también creo que cualquiera puede publicar productos en internet y tratar de venderlos, pero no se trata únicamente de eso, ¿no? Como veíamos hace mucho tiempo, tal vez el marketing se enfocaba en un producto, ¿no? Así es. Después se enfocó ya más en el usuario, después se enfocó más en su experiencia, ¿no? Entonces, eventualmente creo que vamos avanzando mucho más y la tecnología en la actualidad nos da la posibilidad de hacer muchas cosas. Integrar, como dices, la inteligencia artificial es uno de los pasos que hemos dado más recientemente, ¿no? Claro. ¿Tú cómo podrías sugerirle a alguien que apenas está empezando en esto o que quiera hacerlo, que podría iniciar a dar sus primeros pasos en la estrategia? Digamos que como los puntos o el orden en el que manejamos la estrategia es primero tener un objetivo, que el objetivo siempre busca resolver un problema o llegar a un punto, ¿no? Después de eso, lo que se hacía antes era, después del objetivo hacías la estrategia, y en realidad lo que ahora hacemos son poner puntos intermedios en donde vamos a colocar, conoce a tu cliente, qué necesidades tiene, qué lo motiva, en dónde está, a qué hora visita WhatsApp, a qué hora ve Instagram, para qué lo hace, si googlea, qué tipo de palabras está buscando, ¿no? Y después de que ya lo conoces, entonces sí, genérale a ese ente o a esa persona, a ese mercado, una estrategia que responda. Y esa estrategia la vas a bajar en los diferentes canales
con información adecuada para cada uno de ellos, porque nosotros no vemos igual Instagram, no vemos igual Facebook, no vemos igual WhatsApp, o sea, tenemos usos distintos y horarios diferentes, ¿no? Aunque al final de cuentas es un ecosistema muy importante en nuestro país, estamos consumiendo redes sociales más o menos en promedio entre 5 y a veces hasta 8 horas al día por persona. Es muchísimo. Bastante, y eso es una gran oportunidad, ¿no? Sí. No solo para vender y generar, como dices, ese ruido en la registradora, ¿no? Así es. O sea, claro que eso lo conlleva, pero creo que esto puede ir un poco más allá, ¿no? Hemos visto muchísimas experiencias, muchísimas cosas que sí conectan con el usuario y no solo te ofrecen algo, sino te llevas un valor emocional, algo agregado. Tienes que primero generar una conversación, ¿no? Tienes que hablar del valor que tu producto o servicio le ofrece a la persona. Tienes que escucharlo, tienes que invitarlo a participar, le tienes que invitar a que te conozca. Y en esa experiencia, lo que sucede es que como consecuencia, sí o sí, se da la venta, que eso es lo que estamos al final de cuentas buscando. Exactamente, y sobre todo porque, bueno, yo he escuchado muchas veces que tal vez estudiar marketing no es estudiar de verdad, ¿no? O que solo haces como que las cosas se vean bonitas o que tengan sentido. En realidad, pues es más que eso, ¿no? Es muy complejo. En tu experiencia, ¿cómo has visto toda esa evolución de lo que antes hacían en el marketing a lo que actualmente es? Pues antes hablábamos a estereotipos muy claros. Creo que hoy, gracias a Internet, sí ya somos parte de una gran aldea global. Y eso hace que los mercados se verticalicen. ¿A qué voy con esto? Que estamos haciendo tribus, ¿no? De personas con ciertos intereses. Entonces, hoy el anuncio general pudiera ser atractivo, pero lo tienes que bajar o lo tienes que traducir a ciertas tribus. Y tenemos por ahí algunos ejemplos, sobre todo con las últimas películas que han salido, que al momento de tener un gran boom y una muy buena estrategia de marketing es después cómo cada marca lo adapta para su propio nicho, ¿no? Entonces, hoy estamos hablando de una publicidad que sí, sin duda, tiene que ser visualmente atractiva, tiene que llamar la atención, en menos de 2 segundos tiene que engancharte, tiene que causarte una emoción, con mensajes muy cortos, muy potentes, pero muy enfocado hacia quien va, porque estamos tan inmersos en tanta información que se puede pasar de largo el anuncio, ¿no? Y eso también hay que tenerlo planeado en la estrategia. ¿Cuántas veces en digital se habla de cuántas veces vas a imprimir? Y eso significa cuántas veces vas a ver un mensaje, ¿no? Para que te llame la atención y le des clic y vayas y visites y tengas la experiencia y después a lo mejor ahí visites el lugar y después de visitar el lugar, si la experiencia es agradable, hagas la compra, pero si después que ya hiciste la compra, ¿qué pasa después? Si me despedí de ti. O sea, todo ese camino, antes el marketing era, o pensábamos que era meramente publicitario, ¿no? Era la publicidad que salía en los medios. Y hoy es un ecosistema completo que toma al cliente de la mano desde el desconocimiento de la marca, desde el desconocimiento de tú quieres este producto, a ti te hace falta, ¿no? O sea, de veras, yo no había pensado que eso lo necesitaba. Y lo lleva, pues no nada más a la compra, sino a vivir la experiencia de utilizar ese producto de manera constante y no nada más eso, sino que aparte lo grabe, se tome fotos y lo comparta y se vuelva en ese momento tu embajador. Entonces el ecosistema hoy del marketing es mucho más complejo de lo que podríamos haber tenido antes, porque aparte, bueno, antes teníamos televisión, radio, prensa, cine y el BTL, que eran exposiciones y estos medios debajo de la línea que eran como los más económicos, ¿no? Y hoy Internet abre una ventana enorme, ¿no? Justo para digamos, todos los presupuestos y todos los intereses. Pero aún vemos que existen muchas marcas, muchas muy grandes, que se niegan a dar ese paso a digitalización 100%, ¿no? Que todavía les cuesta trabajo. Sí. Incluso yo alguna vez escuché que alguien decía, o sea, pues si esta marca, que es muy grande, no lo hace, Exacto. o sea, pues ¿por qué habría de hacerlo yo, no? O sea, claro. Entonces era como ese, tal vez no entender el alcance de lo... Tú, por ejemplo, en tu experiencia, ¿has tenido alguna historia, alguna anécdota acerca de cómo
ha transformado el marketing, los resultados o cómo pudo haber salido de algún emprendimiento, alguna empresa? Sí, o sea, desde empresas que empiezan con un emprendimiento y empiezan a empezar a medir o empezar a testear el producto, las soluciones, cómo nos vamos a comunicar, etcétera, y logran darle cómo comunicarse de manera eficiente con su público y empiezan a vender y empiezan a crecer y el crecimiento es exponencial, ¿no? Gracias a eso. Y curiosamente empiezan en digital y ya después cuando crecen retoman de medios tradicionales, ¿no? Entonces es muy curioso que así suceda. Me ha pasado en algunas universidades con las que trabajamos precisamente para el tema del emprendimiento o la aceleración, ¿no? Y cuando ya hay empresas consolidadas, que también es importante mencionarlo, dependemos mucho tanto del CEO como del VP de marketing o el director de marketing, el director de comunicación, del comercial, para que se arriesguen a empezar a hacer estrategias de marketing, pero sobre todo no nada más hacerlas, sino medirlas y esperar resultados claros y contundentes, ¿no? O sea, nosotros podemos sacar muchísima estadística y mucha data interesante, pero tenemos que saber cuáles son los datos que les interesan a ellos, ¿no? Por darte un ejemplo, en pandemia, justamente trabajando con la aseguradora más grande de autos en el país, logramos tener un récords de venta con los autos parados, ¿no? Y no es porque la gente lo viera en su televisión y no, o sea, eran campañas en digital, etcétera, ¿no? O inmobiliarias que en su vida habían hecho algo de digital, ¿no? Y durante la pandemia dijeron, pues, no tenemos otra opción, la gente no está saliendo, tenemos que hacer los recorridos 360, los recorridos virtuales, etcétera. Y hoy por hoy, el 52% de su venta está basada en contactos en digital, ¿no? Pero porque ya construyeron durante 3 años. Entonces, los resultados se dan, hay que saberlos llevar y hay que tener muy claro cuáles son las metas e ir aprendiendo, porque hoy podemos saber que para ciertas industrias me sirve más una campaña en Google o me ayuda a convertir más una campaña en Google y a lo mejor en Facebook me llega otro tipo de clientes y a lo mejor en Instagram nada más hago presencia de marca, pero en WhatsApp fidelizo, ¿no? En TikTok atraigo nuevas audiencias, ¿no? En YouTube puedo dar información más completa. Entonces, eso lo vas descubriendo conforme vas haciendo estrategias, las vas midiendo y entonces vas obteniendo los resultados. Exacto, cada medio para lo que más sirve, ¿no? Así es. Y por ejemplo, actualmente pues vemos que hay muchos cambios incluso en las mismas redes sociales, ¿no? Así. Con el cambio de Twitter a X, con la salida de Threads, con la implementación pues de todos estos que ya tienen muchos años que empezaron a hacer primero con Stories, Exacto. luego con Reels, y bueno, como todas estas tendencias que realmente analizándola, no todo nos sirve, pero lo que nos sirve nos puede impulsar muchísimo. Muchísimo. Es como este podcast. Cuando hablábamos de podcast hace años decíamos, pues es solamente en audio, ¿no? Y ahora que ya nos pueden ver también en video dices, oye, pues está padre, ¿no? Ya se pone uno más guapo y lo que sea, pero das otro tipo de contenido, generas otro tipo de cercanía y seguramente estaremos llegando a cierto tipo de personas. Entonces, ese nicho de mercado y esa línea tan puntual, ¿no? O esa estrategia tan puntual, tan de dardo, ¿no? De llegar al punto que necesitas es vital, ¿no? Y lo que tú comentas ahorita, por ejemplo, con X y con Threads y demás, es bien interesante poder estar de manera efectiva en cada red social, pero sobre todo tener claro que lo único que le pertenece a una empresa es su página web y su base de datos. Y yo sé que cuando digo su página web es así como si yo hablara de la prehistoria, ¿no? O sea, pero es lo único que tienen. El día de mañana X termina en otro lado, o Threads termina siendo el top, o TikTok que viene muy fuerte, ¿no? Entonces, estos al final de cuentas son canales que me ayudan al posicionamiento y que me facilitan el camino para llevar a cabo una estrategia potente, ¿no? Y como tú dices, podrías tomar 1, 2 o 3 canales, no necesariamente todos, y empezar
por acercarte e ir midiendo e ir checando resultados. Y sobre todo creo que es importante lo que mencionas, que a veces pensamos que hablar de un sitio web es hablar de algo ya anticuado, ¿no? Pero en realidad es parte del ecosistema Sí. que es importante para todo lo que ofrece, posicionamiento y muchas otras cosas, ¿no? Fuera de redes sociales también hay un marketing. Sí. Y eso es, creo, alguna de las cosas que a veces se pierden de vista, ¿no? Sí. Y puede aportar mucho. Y no nada más el sitio web, sino ya la evolución de una aplicación, ¿no? Cuando ya tienes una cantidad de clientes suficientes y estos clientes llevan a cabo ciertas acciones, compras, operaciones, experiencias, ¿no? Pues te los llevas mejor a una app, ¿no? Y ya los tienes por ahí cautivos, pero entonces empieza el reto de, ya tenemos la app, ajá, y ahora, ¿qué vamos a hacer con ella? Bueno, vamos a ver quién la descarga, ok, ese es un gran número, pero luego, ¿quién la usa? ¿Quién la abre? ¿Quién la abandona? ¿Qué hace dentro de la app? O sea, ¿quieres conocer a tus clientes realmente? Es eso, ¿no? Y si eso lo complementas con una herramienta como un focus group, es maravilloso porque ya tienes la información del presencial y el digital en uno solo y puedes tomar decisiones muy precisas. Y justo en ese aspecto creo que muchos de nuestros escuchas y muchos de nuestros usuarios están preocupados por tal vez iniciar un emprendimiento, tal vez ya tienen alguno. Y creo que sería muy valioso que nos pudieras hablar acerca de algunas herramientas o estrategias o formas en las que pudieran empezar a darle forma a todo lo que quieran hacer Claro. en digital. Pues mira, creo que algo bien importante, de acuerdo a mi experiencia, es, ya tienes el producto, el servicio y la propuesta de valor. Lo vimos hace algún tiempo en el canal en YouTube, donde se los dejé ahí sobre cómo hacer una propuesta de valor. Vayan a él, por favor, porque está buena la información, porque necesito que empiecen desde ahí. Y ya que tienes la propuesta de valor, dependiendo del país en el que estás, tienes que encontrar cuál es la red social con mayor impacto. ¿Por qué? Porque la de mayor penetración es donde vas a empezar a correr tus pruebas. Si tienes un nicho de mercado muy, muy específico, aunque te vayas a la red social de nicho de mercado, va a estar todavía muy sesgado y muy cortito el mercado como para poderlo probar y para poderlo pilotear. Entonces, a mí me gusta mucho hacerlo con la red social que más audiencia tiene. Por dar un ejemplo, en México es Facebook, ¿no? Pero en Estados Unidos es Instagram. Entonces, bueno, afortunadamente los dos tienen el mismo mecanismo que es Meta, y en Meta puedes empezar a hacer segmentaciones de acuerdo al tipo de cliente al que quieres llegar. Recordemos que Meta acaba de hacer cambios en el algoritmo en los últimos 6 meses y ahorita entre menos intereses coloques, o sea, no poner más de 4, aparte de género y edad, es suficiente para que puedas empezar a correr las campañas, ¿no? Y a partir de ahí empezar a medir. Entonces, vas piloteando el producto o el servicio y vas revisando cómo la gente lo va tomando y cómo te va respondiendo con respecto a la información que le vas dando, ¿no? Sobre todo para ver si le hace sentido o no. Creo que es un gran laboratorio y que antes no teníamos otra opción. O sea, antes era, pues, salgo y hago mis encuestas y a ver quién carambas me las contesta, ¿no? O le mandabas las encuestas por Google Docs, que no tengo nada en contra de ellas, la verdad es que son muy buenas, pero ¿quién te contestaba el mail? ¿No? Sí, no. Entonces, a menos de que ya tengas una audiencia muy clara, ¿no? Que ya te esté comprando, una encuesta en este sentido también vale mucho la pena. De repente se nos olvida por ahí el ecosistema de Google, y Google también trae temas de inteligencia artificial para negocios pronto, ¿no? Bueno, ya está, ¿no? Hay que esperar un poco que llegue a México, pero las vas a poder aplicar rápidamente. Sí, pues analiza las tendencias, analiza los picos de horarios y todo. Exacto. Ay, eso es información muy valiosa. Sí, y vamos a tener un solo dashboard de Google para poder colocar publicidad, ¿no? El problema de Google, pues, es que nada más tiene YouTube como red social. Todavía le falta por ahí alguna otra. Y que de hecho sí tenía una y desapareció, sí, ¿no? Que era Google Plus. Sí. Y, por ejemplo, hablando un poco de lo que viene, de lo que está surgiendo actualmente, que está muy en boga esto de la inteligencia artificial
y pues de todas estas tendencias que están creando pues contenido y todo. ¿Tú qué perspectiva tienes acerca de lo que viene tanto en la era digital, marketing digital como redes sociales y cómo podemos prepararnos y emplearlo a nuestro favor? Sí, justo lo dividiría en dos fases o dos partes muy grandes, ¿no? La primera es de la compañía hacia afuera, lo que vamos a comunicar con el cliente, que sin duda pues la generación de contenido con herramientas de ChatGPT o algunas otras para video, para generación de guiones, etcétera, vale la pena empezar a probarlas, ¿no? Y sobre todo revisarlas, o sea, no usarlas y publicarlas de inmediato, ¿no? O sea, ver un poco. Exacto, ¿no? Copiar y pegar. Todavía estamos en una etapa de aprendizaje de la inteligencia artificial. Tener muy claro que la información que yo estoy colocando ahí, estoy alimentando a la inteligencia artificial. Entonces, si el día de mañana sale un producto muy parecido a lo que yo estoy ofreciendo, pues no me debo de sorprender porque yo lo estuve alimentando de todo lo que necesitaba, ¿no? Pero bueno, podríamos empezar a verlo por ahí. Creo que contenidos claros, breves, precisos, sin darle 30,000 vueltas, empezando con el gancho de la información y ya después la empresa que te lo da, ¿no? O sea, de verdad, olvidarnos ya de estos videos corporativos de sale el logotipo y 50 años, si estamos orgullosos. Digo, si es un video corporativo y el dueño lo quiere ver y lo pone en su reunión anual, bueno, pues démosle 30 segundos para que lo haga, ¿no? Pero nada más, o sea, el resto no, o sea, el resto tiene que ser muy rápido, tiene que ser muy ágil, tiene que ser espontáneo, o sea, creo que eso es otro de los grandes retos y las tendencias que hay es, si ahorita la tendencia es esto, es un trending topic y yo me puedo subir, hacerlo, ¿no? Y arriesgarnos, o sea, los gerentes de marketing y a los directores de marketing, no sabes, digo, nosotros que tenemos tantos clientes, qué miedo les da, porque es así de, ¿cómo me voy a arriesgar? Pues, ¿cómo te vas a arriesgar? Pues es que quieres llegar a un público más joven, o sea, te quieres ver fresco, te quieres ver jovial, te quieres ver cercano, ¿no? Vístete de rosa, no pasa nada, ¿no? Sí, de repente se puede y se vale hacerlo, ¿no? Son riesgos medidos, o sea, ¿qué va a pasar? Bueno, en una cosa de estas, digo, si no infringes nada, no lastimas el orgullo de nadie, si no complicas nada, pues era, perdón, no quedó tan padre, pero te arriesgaste, ¿no? O sea... Ya viste los resultados. Ya viste los resultados, que de verdad, en lo general, o sea, si me preguntas, en un 100% de los arriesgues que han hecho en la agencia, ¿cuántos han ganado? Pues yo te diría que arriba del 95%. ¿No? Y traemos audiencias que no nos habían visto. Entonces, pero tiene que ser así, ¿no? Entonces, ese sería hacia donde lo veo por afuera, ¿no? Por dentro, creo que tenemos un gran reto interno en todas las empresas. Después de la pandemia, hemos regresado como a nuestros lugares de trabajo, quienes han regresado de manera presencial o quienes estamos haciéndolo en línea, y queremos seguir haciendo las cosas como las veníamos haciendo antes, ¿no? Y yo no cambio, y yo sigo dando información, y yo sigo mandando mis facturas, y yo sigo haciendo los flyers, y yo sigo haciendo, o sea, sí, pero tenemos que entender que debimos de haber evolucionado. Y creo que soy un gran reto para las compañías establecidas, que es cómo te estás transformando digitalmente. Y digitalmente no es... Todos tenemos mail, o ahora todo lo hacemos por WhatsApp, o ahora tenemos un CRM, o ahora tenemos herramientas de productividad digitales. No, a ver, espera. O sea, tienes que hacerlo desde la identidad de la compañía, ¿no? Claro. ¿Cómo vas a abordar este reto de digitalización y cómo vas a llevar tu modelo de negocio para esto? O sea, hoy ya hay bancos y hay financieras que no tienen oficinas. Dices, ¿cómo? ¿No tienen? O sea, ¿no? Desde antes, por ejemplo, Amex no tenían como cajeros ni oficinas. Exacto, ni nada, ¿no? Uh-huh. Y actualmente pues ya se volcó muchísimo más a lo digital, ¿no? Hay muchas marcas que lo han hecho así. Explorando, creo que ese también es. Pero ese es el reto, ¿no? De romper nuestro estado de confort y querer seguir haciendo las cosas como lo hacíamos. Antes sí, porque antes era mucho más
confiable, una compañía que hacía videos así y todo, pero hoy eso sí puede verse anticuado, ¿no? O sea, Sí, se vuelve lejano, se vuelve inalcanzable, se vuelve, ay, qué flojera, ay, no lo veo. Y no hay peor cosa, así no hay peor cosa, que tengas un contenido que te costó 20 minutos hacer, que la gente scrollee en 2 segundos, porque qué flojera. O sea, te quieres morir, ¿no? o sea, le dedicaste tiempo y todo. Y creo que en eso radica la importancia de hacer una estrategia y una segmentación. No solo de la gente que quieres que lo vea, sino de dónde lo vas a usar, ¿no? Y creo que eso es muy valioso para quienes estén pensando en iniciar un emprendimiento, un proyecto. Y sobre todo teniendo la idea de que pues a futuro van a existir muchas herramientas que pueden, sí, facilitarlo, pero también depende mucho de cómo nosotros lo empleemos. Claro. ¿No? Y la creatividad que le pongamos, ¿no? Porque si vamos a salir con el mismo mensaje, nada más creado por el ChatGPT y revisado por nosotros y publicado en redes, pues no va a pasar nada, ¿no? O sea, estos grandes resultados que estamos buscando puede que pasen completamente de largo. Y es ahí también donde las estrategias tienen que hacer, la estrategia dentro de los canales, dentro del mix de medios, tiene que hacer sinergia entre ellos, porque si no, es así de, pues no funciona y no funciona. Y a ver, y cuando yo digo no funciona es porque ya se te fue el presupuesto publicitario de ese mes, ¿no? O sea, lo que sea, o sea, lo que le hayas puesto desde $100, $20 hasta 10,000, ¿no? O sea, es dinero que se está tirando y no puede pasar, ¿no? Y actualmente, bueno, yo te escucho y creo que, además de que conoces mucho, te apasiona ese tema, porque es algo con lo que pues ya llevas tiempo trabajando. Sí. Pero ¿cómo fue que a ti te interesó todo esto? ¿Cómo fue que llegaste a este mundo? ¿Cómo fue que...? Yo estudié comunicación en el TEC y soy muy hábil para producir cualquier medio. Y yo decía, esto es padre, pero quiero algo más. Yo no sabía qué era eso, ¿no? Y justo al TEC llegó internet antes de que yo saliera. Me voy a balconear, perdónenme. Solamente nosotros en el país teníamos mail entre nosotros. Eran pantallas negras con letras verdes. Es más, programé en Unix, no me critiquen, ¿no? Pero bueno. Y entre nosotros nos mandábamos mails. Y había 2 tipos de procesadores antes. Los que tenían procesador matemático y el normal. Entonces, el que tenía matemático podía hacer multimedia. Y empecé ahí como a entrar en el mundo de internet, ¿no? La primera página web, lo voy a confesar, la primera página web del TEC Ciudad de México me la encargaron a mí, ¿no? No, qué valientes, o sea, por Dios, ¿cómo se les ocurrió? No, pero es un gran mérito, yo creo, ¿no? Pues, o sea, yo ahí no sabía, pero dije, bueno, ¿y esto cómo lo hago? Y entonces, pues se me ocurrió hacer un primer mapa de un sitio, ¿no? O sea, pues son estas secciones y estas imágenes, y yo creo, muy, muy básico, la verdad es que era muy básico. Y luego empecé tratando de vender páginas web, o sea, creación, porque ya tengo experiencia, sí. Hacer páginas web vía campañas de fax, entonces mandaba yo mi fax, ¿no? De tenga su página web y su correo electrónico. Sí, claro. Era muy chistoso y estaba muy incipiente, no teníamos ni el 20% de la población conectada en línea, fue creciendo y fue así precisamente como empezamos. Yo en la vida tengo 3 emprendimientos, el primero fue con mi mamá a los 14 años, después el segundo fue en esa época más o menos, y ya el tercero hace unos años atrás, como hace 10 aproximadamente, ¿no? Entonces, el mundo de internet me apasionó y creo que tuve la gran ventaja y la bendición de estar en el momento justo, en la etapa precisa que pasaban las cosas, porque... Vaya, yo estaba trabajando como gerente de marketing y llegó algo al país que se llamaba Google, ¿no? Entonces, y Yahoo era el rey, y o sea, y llegó Second Life, ¿no? Que ya después se llamó de otra manera. Y entonces me ha tocado ir adquiriendo tecnológicamente todo esto de manera muy orgánica, de manera natural, ¿no? Y para mí no hay cosa más maravillosa que tomar un brief o tomar un problema de una empresa,
trabajar con el equipo y decir, esta estrategia se va a hacer así, ¿no? Que salga de mi cabeza, que esté frente a una pantalla blanca en la computadora y diga, pues, la estrategia va a ser así como el changuito cuando empieza a teclear, ¿no? Y cuando se implementa y los números se dan, no, bueno, o sea, es así de, sí, nací para esto. No, Sí, soy feliz. Es que eso está bien, o sea, porque además de que eres buena, te gusta. Es una combinación que no siempre se da, ¿no? Sí, bueno, puede pasar. Pobres de los que no lo viven, lo siento. Y además tengo entendido que tú actualmente estás trabajando, eres CEO de algo que se llama Venture Capital, Sí, ¿no? sí, Digital Venture. Perdón. Sí, no te apures, es una agencia de marketing y comunicación digital. Lo que hacemos en la agencia es, hacemos todo el camino del cliente, hacemos desde la publicidad, la experiencia en el contacto, virtual o físico, la experiencia virtual o física en punto de venta, la experiencia postventa y naturalmente pues el resultado, ¿no? Entonces ya no somos una agencia que únicamente hacemos Google y Facebook, no, o sea, sí lo hacemos muy bien, pero también integramos ya otros medios. Hacemos algo, por ejemplo, que es muy raro, que se llama Relaciones Públicas 4.0, ¿no? Entonces, empoderamos las acciones de relaciones públicas con el ecosistema digital, ¿no? Entonces, esas son algunas de las innovaciones que como agencia tenemos. Hacemos marketing científico, todo lo que hacemos va con una metodología propia. A partir de estudios y a partir de esa información bajamos las estrategias y eso las hace muy potentes, ¿no? En un tiempo considerablemente corto a lo que antes se podría esperar. Sí, no, antes tomaba mucho tiempo recopilar todos estos datos, ¿no? Sí, Con las herramientas actuales es muy fácil obtener Sí. esa información y generar una respuesta. Así es. Y que yo esperaría que la inteligencia artificial en algún punto pueda llegar a tener esa sensibilidad de leer los datos y decirme, Lina, lo que tienes que hacer es esto, ¿no? Pero bueno, yo ya, como les digo, ya casi voy de salida, ¿no? Solo me quedan algunos años en esta industria, pero ojalá me toque verlo. Oye, yo creo que te quedan todavía muchos porque todo esto de Digital Venture y todo lo que haces, o sea, creo que nos ha servido muchísimo, nos ha inspirado también a mucha gente que tal vez tenía esa espinita, ¿no? Esa de, quiero hacer algo, pero no sé cómo empezar. Y creo que eso es lo más difícil, ¿no? Empezar y darse cuenta que muchas veces nuestras ideas nos limitan un poco, ¿no? Salir de la caja y de esa zona de confort, de ese... pensar que, pues no, ¿qué tal si no sirve? ¿Qué tal si no funciona? Así es. Lo más importante es lanzarse. Es hacerlo, sí, o sea, yo invitaría sí o sí a la gente de inténtalo, no pasa nada, o sea, no hagas un sitio web, no empieces a tal vez por ahí, ¿no? Para quien está así empezando y casi no tiene presupuesto y esté en México, sino en el país en el que estén, haz una prueba de hacer un lanzamiento desde esa red social que más audiencia tienen, como les platicaba en México, es Facebook. Córrelo 3 meses, mídelo y ahí mides el nombre, el logo, el producto, el servicio, si la gente está entendiendo lo que estás dando o no. O sea, pruébalo, ¿no? ¿Cuánto te va a llevar? Bueno, sí te va a llevar tiempo, Claro, pero es tu emprendimiento. Entonces, claro que tienes tiempo y tienes ganas. Y el presupuesto es corto. La verdad es que es $1 al día, no es nada. Sobre todo para empezar a hacer pruebas. Ya cuando haces campañas y tal, bueno, ya hablamos, más, ¿no? ya hablamos de otros presupuestos, ¿no? Pero arriésgate. Y ya una vez que lo tienes pivoteado, entonces sí, compras el dominio, haces la página y ya empiezas a armar el modelo de negocio. Muy bien, excelente, Lila. Creo que esto nos puede dar un punto de partida y también como ese pequeño empujón que a veces la gente necesita como para salir de eso, ¿no? Y espero que también haya servido bastante. Y pues muchas gracias también por estar acá. ¿Dónde podemos encontrarte en redes sociales? ¿Cómo te...? Pues a mí me pueden contactar bien fácil. Tengo un blog que es linarodriguez.mx. Ese blog y esa información y esa presencia es para ustedes. Tenemos ahí información que creo que puede ser relevante y viene la forma de contacto. Entonces, desde ahí vienen los links a las páginas, a las redes sociales y demás. Entonces, estamos ahí para servirles. Y también ya nos recomendaste algún video que subiste hace un tiempo, ¿no? Yo creo que... Sí, véanlo, por favor. Salió el 24 de agosto. Yo creo que ahí podemos sacar bastante información de valor complementado a lo que vimos hoy.
Y pues bueno, con la clase que tuvimos hace un tiempo, escuchando lo de digital y todos esos nuevos términos, Claro. también creo que es súper interesante. Sí, y si ven ahora ya en el video, van a ver que hubo preguntas y así. Si hay más preguntas, utilicen la forma de contacto de linarodriguez.mx y con todo gusto les puedo contestar. Excelente, pues ¿tú crees que puedes aplicar algo de esto a tus propios proyectos? ¿Podría tener algún impacto positivo en tus emprendimientos? ¿Se te ocurre alguna otra forma en la que puedas adaptarlo a alguna otra de tus actividades? Cuéntanos en los comentarios. Y recuerda que puedes escucharnos tanto en Spotify como en nuestro canal oficial de YouTube. Mi nombre es Luis Acosta y los espero en el próximo episodio de SmartCast para pensar juntos y compartir experiencias en el camino a la plenitud financiera. Muchas gracias, Lina. Luis, un gusto. Gracias por todo. Hasta la próxima. Nuestras redes sociales están abiertas y nos encantaría saber qué piensan para seguir creciendo juntos. Muchas gracias por su presencia y su escucha. Y recuerden, sabemos que la plenitud financiera es posible. Nos toca elegir el camino.